tutoría y me di cuenta que estaba en tutoría, así que hay un 81 tutoría también. Y la vez pasada no pude venir. Ay, Dios mío. Yo dije, ya se me van. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Híjole, el teatro está lleno, ¿ah? Bueno, vamos entonces a entrar directamente a tomar lista. Mejor dicho, vamos a entrar directamente a la materia. La próxima clase tomo lista. No se me vayan a ir que al final puedo tomar lista. Vamos a bajar. Disculpándome por la clase anterior que no pude venir. A ver, ¿cómo les va? Déjenme ver si puedo bajar. Bien. Estoy bajando. Nosotros vamos a empezar, bueno, ya hicimos la introducción. Vamos a empezar con la perspectiva histórica del capítulo 1 del libro guía. Ustedes lo pueden abrir, hacer cualquier pregunta, por favor. Estamos a la orden. La psicología, Ebbinghaus, un famoso psicólogo, dijo que la psicología tenía un largo pasado, pero una corta historia. Es decir, ya hemos mostrado incluso el libro de Aristóteles, donde habla sobre las facultades del alma, que son las facultades mentales, y que 500 hablaba de eso. Es decir, la psicología ya estuvo desde hace mucho tiempo atrás, pero no se la conocía con ese nombre, por supuesto. Empezó el término mente, como habíamos hablado, en la Edad Media, del latín, en equivalencia del psique, el término griego del alma. Y luego de eso pasaron entonces las facultades mentales, en vez de decir facultades del alma, facultades mentales, ya fue Santo Tomás de Aquino. Posteriormente vino el famoso filósofo francés, matemático también, Descartes, con su libro El discurso del método, un libro que deberían leer todos. Cuando tengan tiempo, bájenlo del internet y lo leen. Las concepciones anatómicas, fisiológicas, obviamente dan risa, ¿no? Sin embargo, él habla del dualismo, una concepción filosófica que todavía existe actualmente. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico en psiquiatría, estamos hablando de dualismo. Tratamiento farmacológico, lo biológico, y tratamiento psicoterapéutico, lo psicológico. Vamos a bajar otro archivo. Ya está. Ya está. Ya mismo va. Entonces, la psicología ha pasado por diferentes etapas. La psicología precientífica, al igual que la medicina, también tuvo su etapa precientífica, como ustedes conocen, y la psicología científica. En la etapa precientífica, disuelta en medio de la filosofía y de creencias mitológicas y todas las cosas, lo mismo que la medicina en la época chamánica. A partir de 1879, un año importante, ubíquenlo bien y acuérdense, Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania.
se considera la fecha de inicio de la psicología científica. La psicología experimental nació allí con el laboratorio de Wilhelm Wundt. Antes de eso, pues, otros ya habían intentado hacerlo. En el caso de Wilhelm Wundt, no solamente que investigó las funciones de los sentidos, que fue lo primero que investigó, también formó a muchos discípulos, tanto médicos como psicólogos, entre los cuales cabe destacar Emil Kraepelin, que era psiquiatra y fue el fundador de la nosografía psiquiátrica moderna, como ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo de la psicología, el modelo humanista, el modelo psicoanalista, los modelos conductistas, cognitivistas, actualmente la cognitivista conductual y obviamente el modelo biológico, desde luego. Y el modelo que nosotros vamos a seguir, de acuerdo con el libro guía, y aparte del libro guía, pues es un modelo muy predominante, el modelo biopsicosocial, que es un triángulo equilátero. Cada lado representa lo biológico, lo psicológico y lo social. Y obviamente los procesos de salud y enfermedad se lo explica desde diferentes puntos de vista dentro de la misma psicología. Tenemos la psicología clínica, la psicología de la salud, para no hablar de dos. Y obviamente la psiquiatría también tiene mucho que decir, y además de la neurología y de otras especialidades médicas. El concepto de salud y enfermedad depende de la perspectiva y de los modelos. La psicología es la ciencia que estudia, ojo, los procesos mentales que ocasionan las conductas del individuo. Hablamos de conductas manifiestas y conductas encubiertas. Conductas manifiestas son el comportamiento observable, conductas encubiertas son el comportamiento mental, los procesos mentales, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Bueno, la psicología del alma, tenemos a Aristóteles, en el libro que habíamos hablado, Facultades del Alma, Santo Tomás de Aquino, y luego vino el Renacimiento y la multiplicación de la psicología. En la época de los enciclopedistas habían artículos de psicología ya, y obviamente vino el pensamiento de Descartes, que hemos hablado. Psicología científica, la noción de paradigma, aquí el autor habla de Thomas Kuhn, el que introdujo el término paradigma. Paradigmas son un grupo de conocimientos de determinados autores, un círculo de autores y determinados conocimientos. Existen otros autores, pero no los estudian. Existen otros conocimientos, pero no los toman en cuenta. Un círculo cerrado es un paradigma. Eso es, y en la medicina está llena de ellos. Luego viene, dentro vamos a hacer una tablita, porque esas diapositivas no se me bajan, no sé qué pasa. Vamos a hacer una en pizarrón en blanco. Ok, tenemos historia Mire que el autor habla de historia de la psicología, después viene la historia de la psicología médica, empieza recién en el siglo XX. Los médicos siempre estudiaron psicología y filosofía. Galeno de Pérgamo aconsejaba a los médicos estudiar filosofía y sobre todo lógica antes de estudiar la medicina propiamente dicha. Y en esa época se exigía a los médicos estudiar primero filosofía y lógica. En la Edad Media sucedió eso y luego en el Renacimiento. Historia de la psicología, psicología precientífica. Luego viene la psicología científica.
obviamente, y ahí está Wilhelm Wundt, fundador del Laboratorio de Psicología Experimental, 1879. A fines del siglo XIX vino Iván Petrovich Pavlov, vamos a poner con mayúscula el apellido. Iván Pavlov vivió y trabajó en lo que actualmente se conoce o ha vuelto al nombre de San Petersburgo, la ciudad de San Petersburgo, que originalmente se llamaba así, fundada por Pedro el Grande. San Petersburgo, después en 1900, aproximadamente en 1918, cambió de nombre, los comunistas le cambiaron de nombre a Petrogrado. Inmediatamente cuando murió Lenin le pusieron Leningrado. Leningrado, posteriormente cayó el comunismo, ustedes saben, en los años 90 le pusieron nuevamente el nombre de San Petersburgo. Ahí está, lo he visto en fotos, si tuviera plata fuera para allá a conocer, un museo donde trabajó Iván Pavlov, sus célebres experimentos en perros. Iván Pavlov introdujo el estudios a ponerlo de otro color para que se entienda mejor. Esto es importante. Entramos a la historia. Tenemos estudio del condicionamiento clásico. Está dentro de la historia de la psicología. El antecedente del condicionamiento clásico es el fundador, podría decir, históricamente del conductismo actual, que a su vez se ha transformado en el cognitivo-conductual, que es la corriente predominante actual. Proviene desde allí, desde Iván Petrovich Pavlov, un ruso que no era médico. Él fundó una escuela de psicología que influenció y todavía sigue influenciando tanto a la psicología como a la medicina. Iván Pavlov era fisiólogo, el equivalente al fisiólogo como tecnólogo médico que ahora conocemos. Él se dedicó al estudio del condicionamiento clásico en perros y por eso pasó a la historia. El condicionamiento clásico está en la historia, lo vamos a trabajar desde ahora. Lo volveremos a ver un poco cuando nos toque el capítulo de aprendizaje, porque el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje, pero aprendizaje corporal. El aprendizaje cognoscitivo, que es el que hace el ser humano, no lo hacen los animales, es el aprendizaje a través del pensamiento, de raciocinio. Pero aquí estamos hablando del aprendizaje y de la memoria corporal. Aquí tenemos 4 elementos que es necesario entender. Por favor, pongan atención. Si alguien no entiende, me interrumpe, me pregunta. Siempre yo tengo varios lemas. El primero, no es el primero, pero uno de los primeros es: todos tenemos derecho a no entender algo. Derecho. Lo pongo como derecho. Sucede. Hay gente que 99% no entiende perfectamente, pero siempre habrá por ahí algo. Y lo peor de todo es que cuando uno cree entender y cuando no entiende, pero cree entender, ahí está el problema. Por lo tanto, ante la menor duda, pregunten. Condicionamiento clásico tiene 4 elementos básicos. Vamos a ponerlo de otro colorcito. De color negrito. Y tenemos, a ver, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada.
el estímulo incondicionado, Iván Pavlov, experimentos clásicos, la carne, trozo de carne. El mejor estímulo para un perro, un trozo de carne. Obviamente, ante la vista del trozo de carne, ante la presencia del trozo de carne, el perro salivación, producción de saliva. No solamente de saliva, también aumento del jugo gástrico. Iván Pavlov lo medía mediante sondas en el estómago y en la boca. Él sabía que la producción aumentaba, ¿no? Y esto es algo que todo el mundo conoce y lo ha experimentado en sí mismo. Vemos una comida sabrosa y se nos hace agua a la boca, inmediatamente salivamos. Eso es, obviamente, respuesta incondicionada. Llamamos estímulo incondicionado cuando produce una respuesta natural. No es necesario explicar que nosotros salivamos ante una comida, el perro también, porque lo hemos sentido siempre. Y obviamente son respuestas filogenéticamente adquiridas, es decir, algo de miles y millones de evolución se adquirió eso y fue pasada genéticamente de un ser a otro. No es por aprendizaje. Entonces, primero, es natural, filogenéticamente establecido, y no es por aprendizaje, eso es estímulo incondicionado. Y la respuesta incondicionada también, es una respuesta natural. Pablo añadió, vamos a ponerlo de color negro, Pablo añadió aquí dos elementos más. Un elemento neutro, ¿verdad? Que es el timbre, el sonido del timbre. Pongámosle timbre, el sonido del timbre. Mejor pongámosle el sonido del timbre, ya que no se entendería ya. Porque la presencia sola del timbre no es el estímulo, es el sonido del timbre. Perfecto. Es un estímulo neutro, un sonido del timbre que anda por ahí. El perro oye un timbre, le da lo mismo. Sin embargo, cuando el sonido del timbre no produce nada, es neutro, no hay nada ahí. Sin embargo, cuando Iván Pavlov presentaba la carne, al mismo tiempo, en la siguiente fase del experimento, ponía, a ver, vamos a color negro. Cuando la carne se presentaba al mismo tiempo que el sonido del timbre, entonces estamos hablando de estímulo condicionado. Entonces, es condicionado cuando se presenta junto esto con esto. Se presentan juntos. Y luego de un tiempo de asociación, cada vez que presentaba la carne, sonido del timbre. Luego de una etapa de aprendizaje por asociación, este es un aprendizaje por asociación, él ya no presentaba la carne, sino solamente el sonido, hacía sonar el timbre. Y ahí se produce una respuesta condicionada,
En este caso, la respuesta condicionada es la salivación. Y no deben confundirse. Es la misma respuesta, exactamente, y la que está en negro arriba es salivación, la misma respuesta, pero el estímulo es diferente. La de arriba está dada por la carne, es algo natural, pero la de abajo está dada por el sonido del timbre, ya no es natural. El estímulo de la carne es incondicionado, es natural. El estímulo del timbre es condicionado. Lo condicionó la carne. El cerebro, el sistema nervioso, al oír el timbre dice ya se va a presentar la carne. Y tú lanza la saliva, lanza el ácido clorhídrico y la salivación. Entonces tenemos los 4 elementos. Estímulo incondicional, respuesta incondicional. El sonido del timbre, tercer elemento, que se desglosa en estímulo neutro, solito, sin ninguna asociación, nada, es neutro. Pero cuando se asocia a la carne, presentándolo al mismo tiempo, presento la carne, hago sonar el timbre, se convierte en un estímulo condicionado, que después de un lapso de asociación, cada vez que presenta la carne, sonido del timbre, cada vez que presenta la carne, sonido del timbre, el sistema nervioso ya lo asocia de tal forma que después se convierte en un estímulo condicionado. Solamente el sonido del timbre, la misma salivación. Clásico. El condicionamiento clásico tiene 2 características principales. Primero es básico y simple. Ya vamos a ver el otro que es más complejo. Y en segundo lugar se basa en los instintos. Instinto es una conducta adquirida filogenéticamente. Nacemos con ellos. Dentro de instintos están las conductas reflejas. El reflejo de retirada de un miembro, que es clásico para ejemplificar el arco reflejo, le pinchamos el brazo a alguien, inmediatamente retira el brazo. La misma médula lo hace. Ni siquiera llega al cerebro la orden. Ni siquiera parte del cerebro, porque para no perder tiempo, la naturaleza, podría decirse, a través de la evolución, nos ha dado un mecanismo a nivel medular. ¿Para qué esperar hasta que el cerebro se entere? De una vez le retiro la mano, porque me duele. Entonces ahí tenemos un acto reflejo. Eso no es aprendido. Eso es innato, es decir, filogenéticamente adquirido. Todo eso son estímulos incondicionados. Y sobre eso se basa el condicionamiento clásico. Ahora, esos comportamientos filogenéticamente establecidos no son los únicos que mueven al ser humano. Hay otros estímulos, llámese refuerzos, que son creados por el mismo hombre y por la sociedad. Y esos también nos estimulan y muchísimo. ¿Sí? Por ejemplo, el dinero. El dinero no es un estímulo natural. El dinero es creado solamente por el ser humano. Los animales ni lo toman en cuenta siquiera, no es significativo para un animal. ¿Sí? Pero para un ser humano sí. ¿Sí? Y por dinero, sicariato, matan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un estímulo poderoso, pero no es natural. El dinero forma parte del condicionamiento instrumental. A través del dinero yo puedo lograr cualquier cosa. Dicho sea de paso, una de las mejores conferencias que he oído fue la de este alpinista ecuatoriano que subió al Everest. Él no solamente subió al Everest, sino a todos los a todos los altos picos del Himalaya, a todos los escaló y a todos llegó
El Everest es el monte más elevado del mundo y el más elevado de los picos del Himalaya. Pero a todos, al Chimborazo también. Es decir, él es un hombre dedicado a eso, le gusta eso. Muy bien. Y él contaba, narraba su aventura, y él nos decía que, y esto es algo que todo el mundo lo conoce, que desde hace un tiempo acá, desde mediados del siglo pasado, cualquier persona puede subir al Everest. Yo pensaba que al Everest había que prepararse, como él se preparó, pues no, subiendo primero el Chimborazo y así sucesivamente y preparándose de conciencia y todo lo demás. Y pensaba que subir al Everest era una hazaña de esas. Dice, no, muchos millonarios lo hacen. Es decir, un millonario dice, quiero estar encima del Everest y tomarme una foto. Chévere. Entonces hay agencias en Europa y en Estados Unidos que le dicen, mire señor, le cobramos $300,000. Usted paga el pasaje, el hotel, todo lo demás, el resto corre cuenta suyo. Pero en el momento que usted nos diga, usted viaja hasta tal punto, hasta la base del Everest, y lo esperamos ahí con nuestro equipo y lo subimos al Everest. Y entonces nos contaba, 10 personas lo empujaban y 5 lo jalaban, pero lo llevan allí. Allí. El hombre se toma foto, efectivamente, y de ahí lo bajan. ¿Cómo lo hace usted? Con dinero. Así de sencillo. Y bueno, con dinero se compra casi todo. Entonces, el dinero, fíjese usted, no es natural. Eso forma parte del condicionamiento operante. Y no solamente el dinero, hay otras cosas más fuertes todavía, dependiendo de la persona. Todo ese sistema de condecoraciones, que la Cruz de Hierro, que Corazón Púrpura, que Medalla del Honor del Congreso de los Estados Unidos, acá, no sé, la orden no sé cuánto, la orden de Mariscal Sucre, la orden de Simón Bolívar y todas esas cosas. Entonces, cuando la gente va a una reunión, los militares dan con sus medallas, pues, ¿no? Ascensos, jerarquía, también son condicionamientos operantes. Personas que ascienden, le dan una mejor jerarquía, eso es condicionamiento operante. Aquí todo el mundo tiene que ser algo, entonces siempre andan y con carnet, ¿no? El presidente del consejo del condominio, más que sea ahí, ya. Y más que sea un diploma de haber asistido, no sé qué, ya, diploma, todo eso. El mundo está lleno de eso, y eso es condicionamiento operante, ¿sí? Entonces vamos al siguiente condicionamiento, ese un poquito más, pero parte de este, por si acaso, si no se entiende esto, por favor atiéndame. Ya se entiende, ¿no? ¿Sí se entiende o no? Verán, no se queden callados. Obviamente que vamos a Petrovich Pablo, vamos a presentarlo porque siempre es bueno. En base a Petrovich Pablo, aquí tenemos a John Bradshaw Watson, fundador del conductismo, el que está con lentes. A principios del siglo XX, él fundó el conductismo. Aquí tenemos bueno, este era antecesor de él, antes que él, William James, fundador del pragmatismo norteamericano. Les cuento que existe una universidad en Estados Unidos con el nombre de William James, se llama William James College. Nosotros tenemos convenios con ellos, ya 5 años con convenios. En estos 2 últimos años no han venido, pero siempre nos mandaban una docena de estudiantes. Siempre les preguntaba, ¿por qué vienen? Bueno, la primera vez que vinieron, yo admirado, le digo, vienen acá a hacer... Ok, te pongo presente, Jorge Zambrano. Vienen a estudiar, vienen a practicar psicología para practicar el español, porque en Estados Unidos hay mucha gente, hay mucha población
hispanoparlantes y ellos saben que el español cada vez aumenta. Entonces vienen a hacer prácticas acá en español, obviamente, para enriquecer su español. Y nosotros aprovechamos su presencia porque es una de las universidades, una de las universidades más importantes. Ok, entonces tenemos William James, tenemos a Watson. Watson partió de, a ver, aquí lo tengo. A la izquierda está con barba el Iván Petrovich Pavlov, fisiólogo ruso. A la derecha está Burroughs Skinner. Burroughs Skinner, fundador del neoconductismo. El que fundó el conductismo fue John Brodus Watson, en el anterior vimos, ¿no? Entonces Watson, afianzándose en los trabajos de Iván Pavlov, creó el conductismo con un caso que se llama el famoso caso Albert. Dicho sea de paso, la mayoría de las escuelas psicológicas empezaron con un caso. En conductismo, con este caso Albert. Condicionamiento de emociones. La emoción, el estado de ánimo, también tiene sus trastornos. Y en ese aspecto él demostró la mecánica de la formación de una enfermedad. Ahí entramos. Antes del condicionamiento tenemos estos elementos. La rata blanca, que produce naturalmente un acercamiento de parte de Albert. Aquí tenemos a Albert, un niño lactante, ¿sí? Que al ver la ratita se acerca, es algo natural y obtiene placer, se pone a jugar con la ratita. Esto es algo normal, natural. Si es natural, entonces podemos decir que la rata blanca es ¿qué tipo de estímulo? La rata blanca sería un estímulo aquí. A ver, Cristina Magdalena. Incondicionado, por supuesto. Incondicionado porque ese estímulo es natural. A todo niño le encanta esa ratita blanca, un lindo color, afelpadita, suave, y juega de un lado para otro lo máximo. El niño está extasiado ahí. Viene otro tipo de estímulo. Sonido desagradable de un golpe en un tubo que produce llanto. Sonido desagradable de un golpe de un tubo en un tubo. Desagradable, el niño llora. El sonido desagradable de un golpe de un tubo, ¿qué sería? Una respuesta que produce una respuesta natural también, porque es natural que el niño llore. ¿Qué tipo de estímulo sería? Incondicionado. Claro, y la respuesta también incondicionada. Una respuesta incondicionada, hay muchas. Me tropiezo y me golpeo. Ay, 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 y me cojo la pierna. La respuesta es decir ay, 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 y cogerme la pierna es una respuesta natural que a la mayoría les da. Entonces es una respuesta incondicionada, pues, indudablemente. Ahora, la pregunta que queda aquí, la rata blanca por sí sola, sin que se acerque el niño, sin que esté el niño ahí, es un estímulo neutro. Es un estímulo neutro, ¿verdad? Pongamos lo que es un estímulo neutro. El niño se acerca por curiosidad al animal y punto. Diferente del sonido del tubo, que es un estímulo incondicionado, siempre producirá llanto. ¿Ok? Tenemos entonces, asimismo como Pablo, ojo, mire, él se basó de Pablo. Este experimento fue hecho por John Brodus Watson. Asoció
cada vez que presentaba la ratita blanca, golpeaba y se producía un sonido desagradable cerca del oído del niño y el niño lloraba. Y así fue, repetidas veces presentaba la ratita blanca y hacía sonar el tubo ese sonido desagradable y el niño lloraba. Es decir, asoció el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. ¿Sí? Y la tercera fase del experimento, ya al presentar la ratita blanca por sí sola, el niño lloraba y no quería acercarse a ella. Es decir, la ratita se convirtió en un estímulo condicionado con una respuesta condicionada. Claro, es el mismo llanto que el de acá y que el de acá. ¿Sí? Pero este llanto es una respuesta incondicionada, natural. Este de aquí también es incondicionada, natural, porque el estímulo incondicionado que está aquí, este, es realmente el que da el llanto. Pero la rata se presenta siempre junto con este, los dos al mismo tiempo, de tal manera que asocia el sistema nervioso los dos. Y ya solamente la ratita blanca, produce llanto. Ya en este caso el llanto, que fisiológicamente es lo mismo que el otro llanto, es lo mismo. Sin embargo, psicológicamente es diferente. Ya este llanto es una respuesta condicionada, porque la ratita blanca le produce llanto. De un estímulo neutro pasó a estímulo condicionado, gracias al golpe del tubo, estímulo incondicionado. Aquí tenemos la rata. Y se produce un fenómeno que se ve en estos casos también, la generalización de la respuesta. El niño no solamente que tenía llanto ante una ratita blanca, también ante miren ustedes, un abrigo blanco parecido a la ratita blanca y un perro blanco de pelaje blanco, valga la redundancia. Todo objeto parecido a la ratita blanca le producía al niño lo que actualmente se conoce con el nombre técnico de fobia. Fobia es un temor irracional a un objeto, animal, persona o situación. En este caso, a un animal, a la ratita blanca. También hay fobia a las situaciones, por ejemplo, claustrofobia, espacios cerrados, acrofobia, alturas, agorafobia, espacios abiertos. Y así hay cualquier cantidad de términos de fobias, nombres de fobias. Hay fobia a la situación escolar, se llama fobia escolar, así se llama, fobia escolar. Yo tuve un caso, fue el siglo pasado, cuando tenía mi consultorio en Boyacá, entre Vélez y Luque, me trajeron el caso de un escolar que no quería ir a clases. Lloraba, pataleaba y no quería irse a clases. Y el psicólogo del colegio le dijo fobia escolar, obviamente. Pero yo fui a estudiar el caso y efectivamente era fobia, pero no escolar. A la entrada del colegio, de la escuela, digamos, no quiero decir el nombre porque no es ético, había el busto del fundador de la escuela. Había el busto del profesor fundador de la escuela. Pero indudablemente que le habían pagado mal o, no, o le habían quedado debiendo al escultor o a la persona que hizo esa forma de bronce. Era un monstruo. Yo tengo la foto ahí. No vale porque después van a decir que estoy hablando de otra institución. Pero bueno. Oiga, era un monstruo. Si cualquiera tenía miedo. Entonces yo ahí le pregunté al chico, tengo miedo de eso. La fantasía de los niños es muy poderosa. Y la fobia en los niños es fuerte.
Entonces yo le dije, el asunto se arregla si el niño, hasta que tenga tratamiento, mientras tanto él puede entrar por la puerta, ver esa escultura, ese busto, y no hay problema. Efectivamente el niño ya lo dejaban entrar por la puerta de atrás, inmediatamente pasó el problema. Entró, se fue a la clase y salía por la parte de atrás. Entonces era fobia a ese busto que realmente yo diría que tenía toda la razón el pobre niño. Una cara, pero parecía la de Drácula, pero bueno. En todo caso, fobia, es importante ver a qué fobia. Ustedes dirán, bueno, pero yo no tengo fobia, mentira. El sistema nervioso desarrolla este aprendizaje sin que usted se dé cuenta. Otros ejemplos. Asimismo, cuando yo abrí mi consultorio en los años 80, la primera consulta me sorprendió. Me trajeron una viejita de 70 años de edad y bueno, empezaron, digo, ¿en qué les puedo servir? Dice, el hijo de ella hace 40 años emigró a los Estados Unidos. Ah, bueno. Y le fue bien allá, la típica narrativa del hombre que triunfó allá, se hizo de mucho dinero, etcétera, etcétera. Adquirió la nacionalidad estadounidense, ahora es todo un ciudadano norteamericano. Ah, qué bueno. Y dice, la pidió a la mamá, entonces la señora va a viajar a los Estados Unidos. ¡Qué bien! ¿Y en qué puedo yo servir ahí? No, dice, lo que pasa es que la señora, cada vez que oye que va a viajar, le da miedo, no duerme y le da mucha ansiedad. Fíjese usted, pasados los 70 años de edad, recién se da cuenta que tiene fobia a los aviones. Antes nunca la tuvo porque nunca estuvo en contacto con el objeto fóbico. Ahora que va a viajar, ay, ay, ay. Y les digo, yo no voy a viajar, imagínense. Bueno, entonces ahí tenemos fobia. La fobia aparece cuando aparece el objeto fóbico. Cuando usted cree, en el momento menos pensado, un animal, una situación, etcétera, etcétera, se aparece la fobia. La fobia está ya predeterminada, ya está hecha. El sistema nervioso asoció algún elemento por ahí, ese elemento aparece después y viene la fobia. Puede nunca aparecer, o como esta señora, a partir de los 70 años, ya aquí, fobia, ya no, ya ha vivido toda la vida. Mentira. Le tocó viajar en avión y ahí viene el problema. Entonces, esto es fobia. Ahora, el demostrar un mecanismo de producción de una enfermedad, eso es muy valedero en medicina. ¿Recuerdan ustedes Robert Koch, premio Nobel? ¿Por qué? Demostró el mecanismo de producción de la tuberculosis, entre otras cosas. Todas las fases patogénicas de la tuberculosis en el pulmón, Robert Koch la demostró. Y demostró la etiología también. Aquí también estamos viendo eso. ¿Cómo se adquiere la fobia? Mediante un aprendizaje corporal, no es cognitivo, del cuerpo humano. Y la reacción en donde el individuo no se da cuenta. De hecho, la persona que tiene fobia reconoce la patología, reconoce lo absurdo, pero él no sabe qué hacer. Simplemente evita el objeto fóbico. ¿Sí? Y es una cuestión que no es tan así. Me ha tocado conocer personas que dicen, yo no puedo subirme a ascensores. Me ofrecieron un buen trabajo, pero está en el piso no sé cuánto del edificio Finansur, y yo, doctor, no puedo subir escaleras, pues obviamente todos los días 10 pisos, 12 pisos, nadie puede hacerlo, pues no. Ni Superman, pues ahí sube y baja. Tengo que usar ascensor, pero yo no puedo usar ascensor y por lo tanto no, rechacé ese trabajo. Hay gente que rechaza, por ejemplo, trabajos buenos, tienen que viajar de un lado para otro y excelente trabajo, buena remuneración, aparte de los viáticos y todo lo demás, pero como no quieren viajar en avión, rechazan el trabajo. Eso es el punto. La fobia es
un trastorno de ansiedad discapacitante, y el mérito de Joan Browder Watson es producir, explicar el mecanismo de una fobia, y él la produjo en el niño, demostrado. También dijo que así como se puede montar una fobia, también se la puede desmontar. Son términos que utilizó él. Sin embargo, esto último no lo escribió, no está publicado. Algunos dicen que no lo hizo. Bueno, si este experimento, el caso Albert, se lo tratara de hacer en estos tiempos, no se lo podría hacer. Digo, se lo tratara, porque aquí hay un maltrato al menor, pues. Ahora, con tantas asociaciones de derechos humanos, lo mandarían a la cárcel al pobre Joan Browder Watson. En esa época no habían tantas cosas como ahora. Entonces, aquí hay un maltrato al menor. Producirle una enfermedad, aparte de producirle una enfermedad, ¿no? Esa es otra cosa. Es decir, implantarle una enfermedad a un niño. Y claro, fue con la cooperación de los padres. Ahí está Albert, pero con los padres. Pero de todas maneras no se podría hacer eso, ¿no? Al principio, la ratita blanca, que después se convierte en estímulo incondicionado, estímulo neutro que después se convierte en estímulo condicionado. El estímulo incondicionado, el golpe del tubo. Respuesta incondicionada, el llanto. Y la respuesta condicionada, el llanto por la ratita blanca. Recuerden que de acuerdo al estímulo se habla de respuesta incondicionada o condicionada, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, avanzamos. Aquí está. Estímulo incondicionado, sonido de una barra metálica. Estímulo condicionado, la ratita blanca, que después de varios ensayos de emparejamiento, llámese emparejamiento o asociación, porque el aprendizaje que se produce en el acondicionamiento es asociativo. Emparejar significa, al mismo tiempo que se presenta el estímulo incondicionado, se presenta el estímulo neutro, que posteriormente, debido a este emparejamiento o esta asociación, se convierte en estímulo condicionado. Y responde miedo y llanto. Ok. Ya está explicado esto, no hay ninguna pregunta. Ya está entendido, digamos. Ok. Ahí tenemos. Estímulo neutro, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada al llanto. Y después hay la generalización incluso de la respuesta de la conducta. Vamos a este. Bueno, leer las diapositivas pedagógicamente no, pero en estos casos, cuando se trata de un caso, sí la hago leer para ver si se entiende, si se puede leer y se puede entender. Importante esto, ¿ah? A ver, Ailén Jiménez, tenga la bondad de leer este ejercicio. Ailén Marcelita Jiménez. A ver. Ailén Jiménez. Ha dejado prendida la computadora, pero no está. Aura Roca. Ah, no, sí está, ya se puso pila. A ver, Ailén. Si puede leer, si puede. A ver. Tome la palabra, lea, por favor. No, no se escucha. Ya, listo, perdón. A ver. Ok, el verano pasado, Ana, una niña de 9 años, dio un paseo en barca por la bahía de Santander, perdón. Experiencia por la que se Santander. sentía, gracias, por la que se sentía muy ilusionada. Pero debido al fuerte oleaje, la barca volcó. Ana sabía nadar, pero se puso muy nerviosa y angustiada. Con la ayuda de sus padres, llegaron a la orilla sin grandes dificultades, pero la experiencia le ha producido mucho miedo al agua y no quiere ni ir a la piscina. Y cuando alguien le dice
perdón, cuando alguien le dice de volver a subir al barco, se pone nerviosa. Le dice de volver a subir al barco, perdón, eh, se pone nerviosa y tampoco quiere volver a Santander. Santander. Santander, no hay ninguna tilde ahí, Santander. Bien, pregunta. Le voy a hacer a cada uno una pregunta. Les voy a dar 2 minutos para que vean cuál es el estímulo neutro, cuál es el estímulo incondicionado, cuál sería el estímulo condicionado, la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada. 5 elementos hay ahí. Yo le voy a hacer preguntas a cada uno, a cualquiera que toque. 2 minutos les doy para que vean bien. Ok, a ver. Carla Vázquez, ¿cuál es el estímulo neutro? A ver, Carla, nada. César Hola. Prieto, a ver. Carla Vázquez, a ver, Hola, doctor, ¿se ¿cuál es el escucha? estímulo neutro? El estímulo neutro sería el agua. O sea, como No, ¿no? hay otro más ahí. La El agua barca, forma parte, pero hay otro estímulo. la María barca. Díaz, dígame. ¿Cuál sería el Doctor, estímulo buenas neutro? noches. No Bueno, sé si estoy mal, pero yo creería que es la barca. la barca. ¿Me escucha? Ya. El estímulo neutro la barca, correcto. Más bien el paseo en barca. El paseo en barca es un estímulo neutro. ¿Sí? Paseo en barca. Dígame, Mary. Doctor, pero ¿cómo diferenciaríamos, o sea, entre la barca y el paseo en barca? Bueno, es que hay dos cosas diferentes allí. El paseo en barca y el volcamiento de la barca. La misma barca entra ahí. Paseo en barca y volcamiento en la barca, cualquiera diría que son cosas diferentes, ¿sí o no? Son cosas diferentes. Entonces, por supuesto que en el paseo en barca, además de la barca, interviene Santander e interviene el agua. Entonces serían estímulos neutros. ¿Sí? ¿Cuál sería el estímulo incondicionado? Recuerden ustedes, estímulo incondicionado es aquel que produce. Dígame, Mary Valencia, dígame. ¿Podría ser el agua el estímulo incondicionado? No, El agua podría ser el estímulo incondicionado. no, es neutro, el agua es neutra. Inés, a ver Inés, dígame. Doctor, tal vez podría ser el oleaje en sí. No, el oleaje forma parte del agua. A ver, ¿quién me dice cuál es el estímulo incondicionado? A ver, William Espinosa. Que la barca se haya volteado, doctor. Exacto.
Ese es estímulo incondicionado. ¿Qué produce el movimiento del agua? A la mayoría de la gente nada. El oleaje, igual, pues si el oleaje forma parte del mar. Ahora bien, el volcamiento del barco naturalmente, por sentido común, ¿qué produciría en una persona? Imagínense que usted va en el barco, en un barco, y el barco se vuelca. ¿Qué sentiría usted? Claro, angustia, por supuesto. Bien, claro, temor. Eso es algo. Es lo mismo que si yo les preguntara una cuestión de sentido común, ¿no? Súper fácil. ¿Qué pasaría si a usted un ladrón lo encañonara en la calle o entrando a su casa le encañonan con un arma? ¿Qué siente usted? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Angustia? ¿Qué sentiría? Todo el mundo diría angustia, pues obviamente. Temor, pánico, por supuesto que sí. Entonces, la barca al volcarse, estímulo incondicionado, produce una respuesta incondicionada que es la de ponerse nerviosa y angustiada. Obviamente. Ok, tenemos respuesta incondicionada. ¿Y cuál es la respuesta condicionada? Dígame. María Díaz. A ver. Sería el miedo al agua. El miedo al agua, doctor. Condicionada. No. Dígame, Mary Valencia. El miedo a los paseos en... El miedo y la angustia de respuesta condicionada. Recuerdan ustedes que el llanto en el niño, volviendo al caso Albert, el mismo llanto producido por el tubo, el sonido del tubo, el mismo llanto producido por la asociación entre el tubo y la ratita blanca, y al final el mismo llanto producido por la ratita blanca. En el caso de el llanto producido por el sonido del tubo, entonces el llanto es una respuesta incondicionada. Pero si es producida por la ratita blanca, es una respuesta condicionada, porque el estímulo es condicionado. En este caso, la respuesta condicionada es la fobia que Ana ha desarrollado al agua, y no solamente al agua de la bahía de Santander, también al agua de la piscina. Entonces hay una generalización a todas las aguas. También hay fobia al barco y también fobia a Santander. Estos estímulos, que eran estímulos neutros, el agua, el barco y Santander, se convierten, gracias al estímulo incondicionado de fuerte oleaje, la barca se volcó. El volcamiento de la barca, estímulo incondicionado, lo cambió a estímulos condicionados. Y respuestas que dan condicionadas. A ver, vamos al punto. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que no se entienda, pregunten. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿cuál es el estímulo condicionado? El estímulo condicionado es la barca, el agua y Santander, que era estímulo neutro, pero gracias al estímulo incondicionado asociado, volcamiento de la barca, estos estímulos neutros se volvieron condicionados y le producen respuesta condicionada de nervios y angustia. Cada vez que le hablan de Santander, nervio y angustia. Ve un barco, nervio y angustia. Agua, ni de la piscina. No quiere ningún tipo de agua. ¿Sí me hago entender? Eso se llama generalización. Porque, claro, sería lógico saber
El agua de la Bahía de Santander le tiene miedo al agua de la Bahía de Santander, pero de la piscina no se explica. Eso es una generalización. Lo mismo que sucedió con Albert. Quedó con miedo, con fobia a la ratita blanca. Pero esta fobia se extendió o se generalizó a un abrigo de color blanco y a un perro de color blanco. El abrigo de color blanco y el perro de color blanco no tienen nada que hacer en el asunto, pero sí lo tienen por cuanto la generalizó o se extendió allá también. Lo mismo acá, la piscina, ¿qué tenía que ver en el asunto? Simplemente porque tiene agua y ella generaliza o extiende a todas las aguas la fobia que tiene. En este caso tiene fobia a subir al barco, fobia al agua y fobia a Santander. No quiere ni volver a Santander. ¿Sí? El estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado gracias a la asociación de un estímulo incondicionado. Miren que aquí no se necesita un periodo de tiempo para que haya una asociación entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. Simplemente una cuestión que duró unos minutos, súper angustiantes, porque claro, usted va en un barco y se vuelca un barco. Miren que es volcar un barco, no se trata de hundir, no que el barco va verticalmente, sino se vuelca y en la volcada pues arropa un pocotón de gente. Eso es lo que se produjo. Y cualquiera tiene miedo de morirse pues en ese momento. Por mucho que usted sea campeón de natación, nunca se sabe, pues, ¿no? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Pregunten, por favor, pregunten. ¿Todo claro? Observen ustedes que el asunto de la fobia, ahí está analizada y explicada. Se observan todos los elementos de una fobia y se sabe cómo se produjo. Fíjense ustedes, eso es lo que se llama la patogenia de una enfermedad, pero aquí como no estamos hablando de medicina orgánica, estamos hablando de conceptos, pero que tienen una vigencia y una verosimilitud extraordinaria, ¿no? Ahí tenemos la fobia. Vamos avanzando. Ahí está. Estímulo neutro, viaje en barco. Experiencia de vuelco, aquí estamos, no es vuelvo, sino vuelco de la barca. Eso es un estímulo incondicionado que produce una respuesta natural, angustia, miedo. Respuesta incondicionada, nerviosismo y angustia. En el momento que se vuelca la barca, pues ¿quién no tiene eso? Estímulo condicionado, ir a la piscina, viajar en barco, ir a Santander. La piscina, el barco, se vuelven estímulos condicionados por la generalización que hace la persona. El sistema nervioso, mejor dicho. Y respuesta condicionada, nerviosismo y angustia. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ok, vamos a la siguiente. Vamos al condicionamiento de la conducta. Ahí entramos ya a una combinación de condicionamiento operante y el condicionamiento social, pero basado en los estudios de Pablo, que fue el que primero empezó el estudio de los condicionamientos. A ver, leamos si se puede entender para ver si se puede entender. Juliana González, tenga la bondad de leer este caso. Juliana. A ver. ¿Qué pasó? ¿No se le escucha? Ay, Dios mío, no le funciona el micrófono. A ver, Katy Monar. Katy Monar, tenga la bondad. Presente. Situación 1. En muchos casos, los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia tienen náuseas y vómitos
tras las sensaciones recibidas. ¿Cómo explicaría que en ocasiones estos pacientes tengan náuseas y vómitos al llegar al hospital o al pensar que van a recibir la sesión de quimioterapia? Correcto. A ver, ¿cuál sería el estímulo incondicionado? Dígame, Mary. El llegar al hospital. El estímulo incondicionado. Incondicionado. A ver, William Espinosa. El tratamiento de la quimioterapia. Correcto. Ese es el estímulo incondicionado. Bueno, es que ustedes no han visto, quimioterapia es el tratamiento para el cáncer. Son medicamentos que producen efectos colaterales y lo primero que producen es náusea y vómito. Sí, cosa terrible eso, ¿no? Es natural la respuesta de náusea y vómito, por lo tanto es un estímulo incondicionado. Entonces, no hay necesidad de hacer un aprendizaje para eso. Entonces tenemos estímulo incondicionado, náuseas y vómitos. ¿Cuál es la respuesta incondicionada? Y ahí tenemos la respuesta. Después del igual tiene la respuesta. Respuesta incondicionada. Respuesta incondicionada, obviamente, náuseas y vómitos. ¿Ya? Estímulos neutros. ¿Cuáles serían estímulos neutros aquí? A ver. El hospital, correcto, muy bien. El hospital es neutro porque no, por sí solo no tienen que producir ningún problema, pues un hospital lo veo y ya está. Pero en este caso hay otra cosa, estímulo neutro o hospital. Originalmente el estímulo neutro. ¿Sí? Y estímulo condicionado, el hospital. Se convierte en estímulo condicionado cuando se asocia a un estímulo incondicionado. Es decir, hospital asociado a quimioterapia, emparejado a quimioterapia. De tal manera que el individuo diga, tengo una sesión de quimioterapia, hospital. Entonces, al oír solamente el hospital, náuseas y vómitos. ¿Sí? Ahí están. Y respuesta condicionada, lo mismas náuseas y vómitos. Fisiológicamente son las mismas, pero psicológicamente es condicionada cuando el estímulo es condicionado. Respuesta condicionada, náuseas y vómitos. A ver, así como el llanto del niño es igual cuando le producían un sonido desagradable en el tubo, llanto, y acá, llanto. El mismo llanto, fisiológicamente es igual, pero psicológicamente es diferente. Cuando el llanto se producía por la ratita blanca, era una respuesta condicionada, porque el estímulo es condicionado. Y el estímulo se condicionó, la ratita blanca, cuando se asoció a un estímulo incondicionado, el golpe del tubo. Igual acá. El hospital es un estímulo neutro, ¿sí? Se condicionó cuando se asoció al estímulo incondicionado de náuseas y vómitos. O sea, quimioterapia recibida, náuseas y vómitos. Y esa asociación que hubo, ese emparejamiento,
hace que el hospital se convierta en un estímulo, ¿verdad? Condicionado. Es condicionado por la quimioterapia. Entonces el hospital por sí solo, cuando le dicen hospital, náuseas y vómitos. O le dicen, vas a tener la sesión de quimioterapia a tal fecha, náuseas y vómitos. Respuestas condicionadas ante un estímulo condicionado. ¿Sí? Observen ustedes que en el caso cuando le dicen que va a tener la sesión de quimioterapia, o sea, cuando él piensa que va a tener la sesión de quimioterapia, ahí le da náuseas y vómitos. Eso es un estímulo interno, el pensamiento. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, miren bien. Todo claro. Vamos a la siguiente. Vamos a la situación 2. Roberto Avilés, tenga la bondad de leerme este caso. Roberto Abraham Avilés. Listo, doctor. Situación 2. Reflexiona acerca de por qué en el tratamiento con personas drogadictas se recomienda sacarles del lugar donde viven, donde han tenido sus contactos con las drogas, separarlos de las personas de su entorno que la indujeron al consumo de sustancias y llevarlos para su desintoxicación a comunidades terapéuticas lejos de su entorno. Explicar esta situación a la luz de los conocimientos adquiridos sobre el condicionamiento clásico. ¿Ok? Ahí tenemos. Esto antiguamente se utilizaba, ahora ya no surte efecto. Esto se llama el cambio geográfico. En el siglo pasado, pues una persona se drogaba aquí en la ciudad de Guayaquil, entonces se lo cambiaba. Finca, una hacienda allá en Naranjito, entonces lo mandaban a Naranjito. Allá no encontraba a nadie que consumía, tampoco que la vendía, y por lo tanto, al no haber estímulos para su conducta, entonces la conducta se extingue. Se llama extinción de la conducta por falta de estímulos, ni más ni menos. Cuando hablamos de estímulos, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Si a mí no me pagara la universidad, o mejor dicho, si la universidad no me pagara, ¿ustedes creen que yo daría clases? No, por supuesto, pues es obvio. ¿Qué pasa ahí? A ver, el estímulo, en este caso un reforzamiento, ¿sí? Ahí estamos hablando de condicionamiento operante. El reforzamiento más importante del mundo es el dinero. Nadie lo puede dudar. Entonces a mí me pagan, yo doy clase. Pero no me pagan, no doy clase. O sea, termina el reforzamiento y termina la conducta. En el caso mío es un reforzamiento de periodo fijo. Cada 15 días, de forma exacta, a las 6 de la mañana, me llega un correo al teléfono diciendo su cuenta ha sido acreditada por la UES. ¿Sí? Eso es absolutamente, la UES te paga y le agradezco mucho de una manera puntual. Estoy muy agradecido. ¿Qué pasa cuando me deje de pagar? Ya no doy clase. No hay el reforzamiento. Cuando hablamos de estas conductas, estamos hablando de la dopamina, el neurotransmisor que sirve para las conductas de recompensa y de reforzamiento. ¿Sí? Ahora, miren ustedes que el reforzamiento, el dar dinero, en este caso mío, cada 15 días, es de un periodo fijo. Llega el 15, plata.
a las 6 de la mañana me manda el mensaje, leo el mensaje en el teléfono celular, su cuenta ha sido acreditada. Y después el día 30, su cuenta ha sido acreditada. Cada 15 días uno termina, es decir, recibe dinero. Eso se llama reforzamiento de tiempo fijo, cada 15 días. Pero hay reforzamiento de tiempo. Reforzamientos se aplican de acuerdo al tipo de trabajo. Por ejemplo, la venta de autos. La venta de autos, una persona pone un stand para vender autos y vienen los vendedores. Ustedes me venden los carros, pero yo no les voy a pagar sueldo. Les pago un porcentaje por la venta de carros. Diga usted un 10%. El costo total, 10%. Carros, por ejemplo, de $20,000, hablando de los carros turritos, de los que uno utiliza, no de los alta gama que utilizan ustedes. Casi siempre repito las expresiones de la presidenta de la Asamblea Nacional que dice: ¿de qué se queja? Que no estamos pidiendo carros de alta gama, apenas estamos pidiendo carros baratos de $40,000, $50,000. Pero bueno, alguien tiene el micrófono prendido. Cuando oí eso, yo dije, me parece que estuviera hablando a mis estudiantes de la UNE, ¿no? Yo he visto un carro barato de $40,000. Pero bueno, la plata es una recompensa, es un refuerzo. Y en este caso, para vender carro, le dice el dueño, yo no le voy a pagar sueldo. O sea, no hay un refuerzo. Cristina, apague el cierre el micrófono. Bien. Para vender autos, mejor hay que darle refuerzo variable. Es decir, usted me vende un carro y le doy el 10% del valor del carro. Usted se lleva el 10%. Eso se llama comisión. O, en el término conductista, un programa de refuerzo variable. Es variable porque, supóngase que en el día no pueda vender ningún carro, no recibe plata. Pero hay días que podrá vender 3 o 4 carros, recibe un montón de plata. Eso es variable. De esa manera, el dueño se asegura una prosperidad en su negocio, porque si le paga mensual, al empleado le da lo mismo vender como no vender, pero aquí en cambio, yo le doy un porcentaje por cada venta de auto. Entonces el individuo dice 10% por cada auto. Te hace todo lo posible para vender la mayor cantidad de autos. ¿Sí? Existen programas de reforzamiento de fecha indeterminada, así como hay uno que es semanal, quincenal, mensual de pago, otro que es variable dependiendo de lo que vendas, te doy un porcentaje, una comisión. Y hay otros, en cambio, que tienen un programa de refuerzo indeterminado. No se sabe cuándo van a recibir. Repito, no existe programa malo. Depende de lo que se vaya a reforzar. En el caso del vendedor de autos, no hay que pagarle mensualidad, sino comisión. Y ahí usted se asegura de que van a vender el carro, claro, porque si no vende un carro, el individuo no tiene comisión, se muere de hambre. En el caso de acá, un programa de reforzamiento sin fecha es la lotería. La gente compra lotería ¿para qué? Para ganar el premio. Y la mayor parte de la gente nunca ha ganado nada, pero tiene la ilusión de que si compra a lo mejor saca el gordo de la lotería, etcétera, etcétera. Ahí tenemos. Acá, en cambio, lo sacamos del lugar donde hay refuerzos y recompensas y estímulos. Por ejemplo, los amigos que juegan pelota con él consumen drogas, muchos. Se va a la tienda de la esquina, el señor que vende ahí también vende drogas. En fin, para evitar eso, esos estímulos los mandan a otro lugar donde no hay esos estímulos. Cuando cesan los estímulos, o en este caso los reforzamientos, la conducta se extingue.
Eso se llama extinción de la conducta, que es lo que nosotros podemos hacer acá. Preguntas. Para terminar, el libre albedrío es un concepto que nació en la Edad Media, a partir de doctrinas filosóficas. Dice que nosotros tenemos libre albedrío. ¿Usted cree que exista el libre albedrío? Pregunto. Ok, bueno, creo que ya se terminó la clase. Les agradezco mucho. Y nos vemos les voy a poner presentes a todos, ¿no? Gracias por disculparme por la clase que no di. Pero este tema es muy apasionante. Solamente hemos visto un poquito nada más, pero quiero que ustedes se den cuenta que la psicología, por ejemplo, Freddy Lucas, te voy a hacer una pregunta antes de terminar la clase. Freddy, ¿tú vienes a la clase porque te obligan o porque tú quieres? Porque yo quiero, doctora. Correcto. ¿Y tú crees que lo que has escogido, la medicina, lo escogiste libremente? Sí. Yo te puedo demostrar que fuiste condicionado. Te lo dejo de inquietud, nada más. Bueno, chicos, gusto de ver. Gracias.